preguntas, inquietudes, algo que decir, algo que comentar, pues estamos aquí para ser todo oídos a los que nos quieran comentar o preguntar ahora. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? ¿Qué pregunta hay? ¿Dos? Se las mandé al WhatsApp. ¿Las mandó al WhatsApp? Vamos a mirarlas. Esa hermana al cuadro. Bueno, su hermano Wilman pregunta, pastor, ¿quiénes son los samaritanos? ¿No eran ellos también israelitas? Gracias. Comenzamos a responder la pregunta, ¿quiénes son los samaritanos? Pues los samaritanos son todos los judíos que quedaron después de la división del reino de Israel. Cuando hablábamos ahorita, cuando se dividió el reino en norte y sur, la parte sur del reino quedó constituida y conformada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, con capital en Jerusalén. Entonces, estos, pues, lógicamente, quedaron con el templo de la adoración, el templo de la adoración a Dios, quedó establecido en Jerusalén, que es el templo de Salomón, y entonces Judá y Benjamín siguieron manteniendo los sacerdotes, siguieron manteniendo la tribu de Leví en pleno funcionamiento sacerdotal, pero las 10 tribus que quedaron al norte, Efraín como tal, quedaron literalmente sin un lugar de culto, sin un lugar de adoración. Ese sencillo detalle obliga a Roboam, que es el capitán del ejército de Israel, que se encarga de gobernar las 10 tribus del norte. Como estratega militar sabía que si el pueblo no tenía un lugar de culto y de adoración, se iban a ir a pie hasta Judá para adorar en Jerusalén. Y eso le iba a traer a él una división interna, social, religiosa y política, que terminaría lógicamente quitándole poder sobre las 10 tribus. ¿Qué hizo Roboam? Entonces edifica un lugar alto en Samaria. Él edifica un lugar alto en Samaria. Eso está en 1 Reyes capítulo 13, creo, si no estoy mal. Aparece Roboam haciendo un altar, un lugar alto y aceras en todo el país, para que la tribu del norte pudiera adorar a su Dios o a sus Baales en todo lugar alto y lugar frondoso. Pero establece en Samaria la capital de culto y de veneración a Dios. Lógicamente, Dios había establecido que la adoración sería en el templo en Jerusalén, y ese quedó en el reino del sur. Entonces todo el reino del norte, la mayoría, 10 tribus en total, quedaron con muchos lugares de adoración y muchos lugares altos, siendo la madre o la sede central de esos cultos de adoración Samaria. Y por eso todos los que adoraban y todos los que vivían en esa situación religiosa comenzaron a ser conocidos como los samaritanos, y los de Judá no se gustaban con ellos porque los samaritanos hacían sacrificios abiertamente y cultos abiertamente a los Baales, a Astarte, a Acera y a cuanto dios amorreo y moabita conocía. Ahí los adoraban a todos y no pasaba nada. No tenían a los sacerdotes levitas. Toda la tribu de Leví quedó trabajando y sirviendo con Judá. Y cuando yo les digo que en el sur quedó Judá y Benjamín, solamente es geográficamente, a nivel político, eran las únicas 2 tribus que quedaron ubicadas al sur. Pero Leví quedó allí también sin tierra. Recuerden que Leví no tenía heredad, no tenía posesión, ellos andaban en el aire. Vivían literalmente del servicio y del ministerio sacerdotal en el templo. Entonces la tribu de Leví estaba obligatoriamente en el templo, y allí geográficamente estaba Judá, estaba Benjamín. Las otras 10 tribus quedaron sin los levitas y quedaron sin templos y quedaron sin nada, y comenzaron a adorar en Samaria como sede central de la idolatría israelita. Este es Efraín, este es del que hablamos ahorita en Oseas, que por causa de su prevaricación y de su pecado Dios vengaría o cobraría sobre él el precio de la sangre. Ahí está, sobre Efraín, por idólatra. Gloria al Señor. Estos son los samaritanos. Ese problema lo arregló Jesús cuando fue a Samaria y habló con la mujer samaritana en el pozo. Pero eso es otra historia, y continuamos entonces con las demás preguntas.